Me presento, mi nombre es Wilson Cedeño, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, integrando al Grupo 5, junto con mis compañeros Gabriela García, Dana Brito, Carlos Ceballos y Jorge Cabrera, en la materia Biología Molecular y Genética. Nuestra docente, la doctora Iliana Rosado, y hablaremos sobre la acondroplasia, patrones de segregación de enfermedades monogénicas. Les hablaré sobre la etiología e incidencia. Esto se trata sobre el nombre de la enfermedad, sinonimia y frecuencia de población. También sobre el diagnóstico, y este se trata sobre los métodos empleados para el diagnóstico de la enfermedad, en este caso la acondroplasia. En cuanto a la incidencia, la acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo que es evidente desde el nacimiento. Se presentan aproximadamente uno de cada 25.000 a uno de cada 40.000 bebés y ocurre en todas las razas y en ambos sexos. La condroplasia es la más común en un grupo de defectos de crecimiento que se caracteriza por anormalidad en las proporciones del cuerpo. Los individuos afectados tienen brazos y piernas muy cortos, mientras que el torso tiene un tamaño casi normal. En las sinonimias encontramos dos, las cuales son la condrodistrofia fetal, que es el término que designa las alteraciones de la osteogénesis, que se traducen por la presencia anómala o irregular, hiperplasia o hiperplásica de cartílagos, y la enfermedad de Parrot. Esta es un tipo de pseudoparálisis debida a la separación de epífisis protocondrísticas en niños con sífilis congénita. Ocasiona un dolor discapacitante al moverse. Las extremidades superiores son afectadas más frecuentemente que las inferiores y también es conocida como enfermedad de Wegener. Continuando con el tema, me toca hablar del tema número 2, el cual es genética, en específico del tipo de herencia, defecto genético, localización cromosómica del gen, características estructurales del gen y tipos de mutaciones reportadas. En el caso de los tipos de herencia, tenemos que la acondroplasia es una enfermedad de tipo autosómico dominante, lo que quiere decir que solo es necesario que una copia de la mutación esté presente para que cause la enfermedad. También esta es producida en cromosomas no sexuales, es decir, del número 1 al 22. En el caso de que uno de los padres sea portador de la enfermedad, el 50% de su descendencia será también portadora, mientras que el otro 50% no presentará la enfermedad, como se observa en este cuadro de Punnett. Ahora, en el caso de que los dos padres sean portadores de la enfermedad, el 75% de su descendencia también lo será, mientras que el otro 25% no. Ahora, como observamos aquí en este cuadro de Punnett, el homocigoto recesivo no presentará la enfermedad. El heterocigoto presentará la enfermedad de forma común, pero el homocigoto dominante presentará la enfermedad de una forma letal, debido a una muerte temprana por insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria es causada por un déficit neurológico y estenosis cérvico-medular. Ahora, en cuanto al déficit genético, tenemos que el defecto genético, tenemos que el 80% de los casos son mutaciones en ovo, lo que quiere decir que estas se presentan por primera vez en la familia. Este gen es de penetrancia completa, lo que quiere decir que en el 100% de los casos, esta se expresará la enfermedad. Esta es una mutación en el gen que codifica por el receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. La mayor parte de las mutaciones afectan a una glicina que es sustituida por una arginina, G380R, lo que conduce a una mutación de ganancia de función. Ahora, en cuanto a la localización cromosómica del gen, esta se localiza en el cromosoma 4, en el brazo P, que es el brazo más pequeño, en la posición 16.3, entre los pares de bases 1.795.028 a 1.810.000
598 pares de bases. En cuanto a las características estructurales de este gen, tenemos que el ADN tiene 4.3 kilobases, tiene 19 exones y codifica a una proteína de 806 aminoácidos. Esta mutación es producida desde el locus D4S43 hasta el telómero. En cuanto a los tipos de mutaciones reportadas, tenemos que ocurren mutaciones puntuales en el exón 10 que afectan a este gen. Estas son, en el 98% de los casos, G1138A, en el cual ocurre un cambio de guanina por adenina en el nucleótido 1138, y en el otro 2% de los casos, que este es de menor incidencia, en G1138C, que ocurre un cambio de guanina por citosina en el nucleótido 1138 también. Ambos sustituyen el aminoácido arginina por una glicina. Soy Gabriela García y continuando con el tema, voy a hablarles sobre la relación que existe entre las alteraciones del gen y el fenotipo afectado en la enfermedad de la acondroplasia. Como se mencionó anteriormente, la acondroplasia es causada por una mutación en el gen FGFR3. Este gen codifica una proteína denominada receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3, que participa en varios procesos celulares importantes, como la regulación del crecimiento y el desarrollo y mantenimiento del tejido óseo y cerebral. Se identifican dos mutaciones en este gen, que son las que observamos aquí, el G1138A y G1138C. En ambas mutaciones, la repercusión en la cadena de aminoácidos de la proteína FGFR3 es la misma. Se reemplaza el aminoácido glicina por el aminoácido arginina en la posición 380 de la proteína, en la región transmembrana del receptor. Cualquiera de estas mutaciones provocará que aumente la acción de FGFR3, provocando que haya menos diferenciación y más proliferación, por lo que el disco cartilaginoso de crecimiento será más estrecho y se producirá antes de tiempo el desarrollo del cartílago en la epífisis de los huesos, afectando especialmente a huesos largos como el fémur y el húmero. Como consecuencia del fallo de osificación endocondral en la placa del cartílago de crecimiento donde se expresa FGFR3, se genera un acortamiento de los huesos largos y una diferenciación anormal de otros huesos, lo que interfiere con el desarrollo esquelético y provoca las alteraciones en el crecimiento óseo observadas en la acondroplasia. Este impedimento de crecimiento de los huesos, que se interrumpe antes de tiempo, hace que estas personas presenten baja estatura, unas extremidades más cortas y un cráneo más grande en proporción. Sus rasgos clínicos característicos son los siguientes: unas extremidades cortas con rizomelia, tronco largo y estrecho. El eje de las rodillas toma una postura anómala y origina el genu varo. Anormalidades de los cuerpos vertebrales con curvaturas acentuadas en la columna, como cifosis dorsal por falta de tono muscular y una lordosis lumbar que se desarrolla al comenzar a caminar. Manos pequeñas con dedos en forma de tridente también se pueden observar. Macrocefalia con abombamiento frontal e hipoplasia mediofacial con puente nasal deprimido, los cuales son generalmente visibles al nacimiento. La adquisición de las habilidades motoras gruesas está retrasada debido al arcotamiento de las extremidades del cuello y a la macrocefalia, aunque tienen una inteligencia usualmente normal. La estatura que alcanzan los adultos es de 131 centímetros en hombres y 124 centímetros en mujeres. También presentan un foramen magno más pequeño o con una forma anómala que puede ocasionar graves secuelas en la infancia, como la comprensión de la médula espinal o de una arteria vertebral. Y por último, es frecuente la enfermedad cardiovascular que se presenta generalmente ya en la edad adulta. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Ana Brito, soy alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Espíritu Santo. El gen gobierna en primer lugar, el cual es el efecto de la mutación en el receptor del síndrome de la acondroplasia.
El efecto es que tendrá una ganancia de función. Una vez que haya esta ganancia de función, va a haber una activación constitutiva del receptor. Una vez que haya esta activación, va a venir las consecuencias funcionales de esta activación constitutiva, que serán una función reguladora negativa. También tendremos una mayor inhibición del crecimiento de las células cartilaginosas. Además, va a haber una falla en el crecimiento de las personas que padezcan este tipo de síndrome y va a reducir la tasa de formación de la parentela del cartílago. Ahora hablaremos de la heterogeneidad alélica. Los acondroplásicos tienen un alto grado de homogeneidad genética, pues se encuentra una de las dos mutaciones ya mencionadas en la mayoría de los casos. Sin embargo, Superti Fuller, que es un biólogo genético italiano, junto a sus colaboradores, en 1995 describió el caso de un recién nacido acondroplásico, que no tenía ninguna de las dos mutaciones del nucleótido 1138, pero que presentaba una sustitución de ricina por cisteína en el codón 375 del gen FGR3, lo que indica que este gen sí tiene una heterogeneidad alélica. Además, esto reafirma el papel etiológico del gen FGR3 en la patogénesis de la acondroplasia. Ahora hablaremos de la penetrancia a este síndrome. Su penetrancia será de 100%, es decir, o significa que los individuos con mutaciones en el gen FGR3 son acondroplásicos. Hablaremos también de la edad paterna de este tipo de síndrome. Se dice que la mutación es casi siempre en el cromosoma paterno y hay un marcado efecto de edad paterna. Esto es debido a una ventaja de crecimiento selectivo en el esperma que contiene el FGR3, mutaciones también asociadas con la acondroplasia. Hablaremos también del efecto pre-hidropíco. El gen FGR3, que contiene instrucciones para hacer una proteína llamada receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3. Este tipo de proteína es parte de la familia de 4 receptores del factor de crecimiento de fibroblastos que comparten estructuras y funciones similares. Estas proteínas juegan un papel importante en varios procesos celulares, incluyendo la regulación del crecimiento y las divisiones celulares. Ahora hablaremos de los órganos afectados en relación de estos con los efectos de sus funciones y las manifestaciones clínicas. Tenemos como el primer punto piernas y brazos cortos y un tamaño normal del tronco. Como segundo punto tenemos a la macrocefalia, que es un crecimiento anormal del cerebro. Y como tercer punto tenemos un acortamiento de los huesos largos con mantenimiento de la longitud de la columna vertebral. En el lado derecho podemos ver varias alteraciones presentes en las acondroplasias, como ya mencionamos. Tenemos a las extremidades cortas, a las manos cortas, a los dedos en tridente, a la hipotosis lumbar, la frente prominente, el pronatismo mandibular y la depresión del puente nasal. Este tipo de enfermedad es genética, cuya causa aún es desconocida, pero puede ser hereditaria. Las personas que padecen este tipo de patología tienden a tener los brazos y las piernas curviadas y suelen ser obesas. Soy Jorge David Cabrera, estudiante de Medicina de la Universidad de Espíritu Santo y voy a exponer acerca de la genealogía o pedigrí de la acondroplasia. Para esto voy a presentar árboles genéticos para explicar la segregación de este tipo de enfermedad. Como una introducción acerca de los árboles genéticos es que son representaciones que se realizan mediante diagramas para demostrar la relación que existen entre individuos y generaciones de una misma familia. De la misma manera, muestran cómo es el tipo de segregación y si alguno de estos individuos presenta condiciones genéticas particulares. Se utilizan los cuadrados para expresar a individuos del sexo masculino y círculos para expresar a individuos del sexo femenino. Cuando dichas figuras están coloreadas, quiere decir que estos individuos están afectados por dicha enfermedad. Y cuando se traza una línea sobre la figura, quiere decir que estos individuos afectados han fallecido.
con esta introducción voy a exponer el siguiente caso de acondroplasia. La acondroplasia, como observamos en el siguiente árbol genético, es de herencia autosómica dominante. Quiere decir que se segrega en cada generación sin salto alguno. Es decir, está presente tanto en la generación 1, que correspondería a abuelos, generación 2, que correspondería a padres, y generación 3, que correspondería a hijos. Observamos en este ejemplo cuál es el porcentaje de tener hijos sanos y afectados en cada embarazo del individuo 1-3 y del individuo 1-4 y del individuo 2-2 y del individuo 2-3. Vamos a iniciar por la relación de los abuelos 1-4, 1-3 y 1-4. Observando el genotipo del individuo 1-3, vemos que su genotipo es heterocigoto con una copia del alelo mutado, y el genotipo del individuo 1-4 es homocigoto recesivo sin copia del alelo mutado. Quiere decir que el individuo 1-3 presenta la enfermedad de la acondroplasia y el individuo 1-4 no la presenta. Mediante la correlación de Punnett, podemos decir que en cada embarazo van a tener un 50% de tener hijos afectados y un 50% de tener hijos sanos. Mientras que los individuos 2-2 y 2-3 van a tener una copia del alelo mutado segregado por sus padres en ambos casos. Entonces, quiere decir que ambos individuos presentan acondroplasia. Y mediante la correlación de Punnett, podemos decir que el 75% van a tener de hijos afectados en cada embarazo y 25% de hijos sanos en cada embarazo. En el siguiente árbol genético observamos a dos individuos, Yada y Noel. Yada, como vemos, es producto de una mutación novo, ya que ni su hermana, ni su madre, ni su padre presentan aquella displasia esquelética, mientras que Noel segregó la copia alélica mutada de parte de su padre. Observamos que Yada y Noel van a tener un 75% de tener hijos afectados en cada embarazo y un 25% de tener hijos no afectados o sanos en cada embarazo. Esto se debe a que el genotipo de Yada tiene una copia del alelo mutado y el genotipo de Noel tiene de igual manera una copia del alelo mutado. En cuanto al diagnóstico, en diagnóstico prenatal, el ultrasonido de rutina es donde se observan si existe alguna anomalía, como lo son huesos más cortos. También se puede notar la configuración de las manos en tridente, como ya fue mencionado antes. El diagnóstico de la acondroplasia es para verificar y se consigue mediante una combinación de características clínicas y radiológicas. La acondroplasia se hereda con un patrón autosómico dominante, lo que significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para expresar la enfermedad. Es decir, que si un niño recibe el gen defectuoso de alguno de sus padres, lo más probable y casi seguro es que ocurra este trastorno genético en él. Alrededor del 80% de las personas con acondroplasia tienen padres de estatura media. Estos casos son debido a nuevas mutaciones en el gen FGFR3. Las pruebas genéticas sobre el gen FGFR3 en el locus cromosómico 4p16 detecta el 99% de los casos, pero en la mayor parte de los casos no suelen ser necesarios para diagnosticar tanto a niños como adultos. Sin embargo, son útiles en el caso de recién nacidos o en casos atípicos o prenatales.